Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches para todos. Un privilegio nuevamente poder llegar hasta la intimidad de sus hogares y poder ministrar la palabra del Señor por medio de esta plataforma. Espero que todos se encuentren bien, gracias al Señor, cubiertos por la mano poderosa del Señor y expectantes de todo lo que viene y todas las cosas que están por acontecer, las cuales sabemos, amados hermanos, que nos anuncian, nos sirven de señal, ¿verdad? A todos aquellos que estamos esperando al amado, nos sirven de señal, nos sirven como aviso. Nos dice la palabra del Señor que cuando veamos todas estas cosas o cuando estas cosas comiencen a acontecer, dice que erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y qué bueno, porque no hay mejor noticia para nosotros que esa, es decir, la buena nueva, la buena noticia del Evangelio, hermano amado, se resume en eso, en esa verdad, en esa realidad, hermano amado, que es primeramente la venida de nuestro Señor y segundo, hermano amado, pues la vida eterna que el Señor nos ha ofrecido, la cual, hermano, comienza, ¿verdad?, en esta tierra, pero se concreta al estar con Él. Así que qué bendición poder estar con la expectativa de lo que el Señor está a punto de hacer sobre la faz de la tierra. Yo creo que el acontecimiento más grande que se aproxima, ¿verdad?, el acontecimiento más poderoso, más grande que la tierra, hermano, puede estar esperando es la parucía del Señor, o mejor dicho, para que podamos comprenderlo todo, pues el arrebatamiento de la iglesia. Ese es un hecho sin precedentes, algo maravilloso que nosotros vamos a poder experimentar, aunque algunos digan que no, otros digan que no existe, que es una locura, que es algo fuera de serie. La verdad, mi amado hermano, es que eso solo se puede entender por medio de la palabra y de la revelación que el Señor nos puede dar, ¿verdad? Nosotros tenemos suficiente base bíblica como para saber que estamos esperando ese acontecimiento. Y pues aun cuando eso, hermano, ¿verdad?, ha sido como atacado y denigrado por otros, hermano, nosotros seguimos creyendo que es una promesa de parte de Dios para su amada. Amén. Hermano amado, que el Señor le bendiga, qué bendición, la verdad, una bendición grande de parte de Dios poder seguir llevando la palabra por medio de esta plataforma. Sabemos que no es lo óptimo, no es lo ideal, no es el diseño de Dios. El diseño de Dios, hermano, va más allá, ¿verdad?, de una palabra que pueda enviarse por medio de esta plataforma. Este es algo que estamos en este momento utilizando, hermano, pues para seguir alimentándonos espiritualmente, pero la Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, que esto no puede sustituir el hecho de podernos congregar presencialmente, ¿verdad? Nada lo puede sustituir, porque hay un misterio tremendo cuando el cuerpo se junta, cuando el cuerpo se reúne, ¿verdad? Cuando la iglesia local, la congregación, hermanos, se reúne. Algo maravilloso de parte de Dios acontece, ¿verdad? Entonces, nada se le puede comparar a esa verdad. Pero yo espero en el Señor, hermanos, que con el pasar del tiempo podamos volver a congregarnos, podamos volver a practicar todo aquello que la Biblia nos enseña. ¿Qué hay pues cuando os reunís?, dice la palabra del Señor. Es decir que, hermano, hay una necesidad de reunirse. También la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces eso me da a entender, hermano amado, que en el plan de Dios siempre ha estado el hecho que nos congreguemos, que nos reunamos, más allá de lo que cualquiera puede decir, porque en estos tiempos, pues lamentablemente mucha gente se ha levantado para decir de que no hay necesidad de templos, que estamos bien en las casas. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a ser pastoreados? Es decir, ¿cómo vamos a ser dirigidos, pastoreados, ministrados, si no nos congregamos, ¿verdad? ¿Qué papel tendríamos entonces los ministros del Señor si no tuviéramos necesidad de
congregarnos y de conformar iglesias locales. Yo creo que hay muchas personas en este tiempo que no les hace falta congregarse porque nunca se han congregado, o son personas que se congregan, ¿verdad?, muy esporádicamente, o no pertenecen a una congregación como tal. Entonces para ellos realmente no hay necesidad. Y dos, hay muchos, ¿verdad?, muchos que se denominan pastores pero no tienen ministerio, no tienen iglesia, no tienen congregación que ministrar, que tampoco les hace falta, ¿verdad?, el congregarse porque no tienen de parte de Dios nada asignado para cuidar, ¿verdad? A diferencia de aquellos a quienes el Señor de alguna manera nos ha dado un ministerio y que tenemos la necesidad, hermano amado, de poder estar cerca de la gente y de la familia, de las personas que Dios nos ha puesto en el ministerio, que por cierto, hermano amado, no es nuestro sino del Señor, y que solamente fungimos, ¿verdad?, como siervos de Dios, como mayordomos del Señor. Pero está esa necesidad tremenda, hermano, de poder reunirnos, de poder vernos. Hay un tremendo misterio, dice la palabra: entrad por sus puertas con acciones de gracia. Es tremendo, hermano. Por algo el Señor, ¿verdad?, diseñó una casa, y Él habla de su casa. Mi casa, dijo Jesús, ¿verdad?, casa de oración será llamada. Nunca el Señor abolió la casa, al contrario, el libro de los Hechos dice: y todos los días en el templo y en las casas, dándole prioridad al templo y luego en las casas, ¿verdad? Tremendo eso, pero espero en el Señor que pronto podamos estamos orándole al Señor para que la situación, hermanos, de lo que estamos viviendo se pueda de alguna manera controlar. Sabemos que solo Dios nos puede ayudar, solo el Señor nos puede guardar de esa situación, y solo el Señor puede hacer que eso pase de largo, ¿verdad? De alguna manera, hermano, también siento en mi corazón decirle que este es un tiempo donde Dios está buscando que la iglesia, su iglesia, crezca en fe. Es decir, este es un tiempo donde el Señor, hermano, nos está haciendo pasar por una temporada donde nuestra fe debe crecer. Yo me recuerdo que, hermano, a finales del año 2019, el año pasado, inicios de este año, Dios nos estuvo hablando mucho de la fe. De hecho, hermano, me recuerdo perfectamente que la porción de la palabra que Dios nos dio para iniciar el año fue tremenda, cuando nos habló diciendo, ¿verdad?, creed en el Señor y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y nos habló tanto de vivir y de caminar por fe y no por vista, y nos habló, hermano, de caminar creyéndole a Dios. Y eso ahora pues nos queda más claro qué es lo que Dios nos estaba enseñando o nos estaba diciendo con tiempo. Lamentablemente, hermano, he notado que gran parte de la iglesia, en lugar de estar aumentando su fe, ha retrocedido en su fe. Es decir, como que esta situación le ha ganado la partida a muchos, y estamos orando, hermano, para que la iglesia del Señor pueda de verdad crecer en esa fe y tomar, hermano, de verdad esa fe de Dios y caminar, verdad, con ella o a través de ella, verdad, creyéndole a Dios, hermano, creyéndole a Dios, quien siempre ha sido nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Y no caer en lo mismo que todos caen, porque entonces ¿cuál sería la diferencia de la iglesia del Señor si decimos tener un Dios tan poderoso y tan grande, ¿verdad? Entonces, hermano, creo que a eso hemos sido llamados. Por eso muchos de nosotros en esta temporada, hermano, hemos pasado diferentes cosas, pero en todas ellas Dios se ha glorificado con el propósito de que nuestra fe avance, crezca, se desarrolle, como empezamos a ver el miércoles pasado, y que podamos avanzar de no tener fe a tener poca fe, a tener tanta fe y luego a tener mucha fe. Y espero que este miércoles que viene el Señor nos siga hablando acerca de cómo crecer en la fe. Pero ahora, hermano, yo quiero que me acompañe, por favor. Hay una palabra que yo quiero compartir con usted este día, con el propósito, hermano, primeramente
de sentirnos cubiertos por la mano de Dios y también de entender, hermano, los propósitos del Señor en nuestra vida. Y también abonando al hecho, hermano, de que no estamos solos. No estamos solos. Hermano, yo quiero decir una cosa, no batalle en su fuerza, usted no está solo. Yo siento que hay muchos hermanos en Cristo que se les ha olvidado que el Señor está con ellos y están batallando en sus fuerzas. Desde el día de ayer o antier, creo que fue, cuando se anunció, ¿verdad?, que la cuarentena iba a terminar y que entonces pues ya de alguna manera las personas iban a poder salir. Me extrañó terriblemente ver, hermano, los Facebook de muchos hermanos en Cristo, y no me refiero a personas de la congregación, más que todo me refiero, ¿verdad?, a mucha gente, ¿verdad?, creyentes, hermano, que comenzaron, hermano, a compartir cosas que yo dije, Señor, qué tremendo que 90 días de encierro no nos sirvieron para crecer en la fe. Mire, empezaron, hermano, a poner una cosa, por ejemplo, ponían, se acabó la cuarentena, ahora sálvese quien pueda. Imagínese, hermano, un creyente escribiendo cosas como esas, ¿verdad? Y otros cristianos poniendo imágenes ahí como diciendo que la ley de oro, fíjese bien, hermano, la ley de oro ahora era ver a todo el mundo como un posible contagiado. Hermano, yo me pongo a pensar de verdad, ¿cómo vamos a ejercer ministerio con ese tipo de pensamiento, por Dios? ¿Y qué le podemos transmitir al mundo, hermano, con ese tipo de cosas? Y luego todos, hermano, muchos de los que yo vi, en lugar de dar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra del Señor, una palabra, hermano, poderosa, hermano, todo el mundo compartiendo los protocolos y cada uno más complicado que otro. Qué impresionante, hermano, como todo el mundo. Entonces yo le decía, Señor, y entonces, ¿en qué hacemos diferencia? ¿En quién confiamos? ¿En quién creemos? Hermano, yo no digo que usted va a andar por la calle como que nada pasa. No, hermano, pero también yo quiero que usted sepa que usted no está peleando esta batalla usted solo y confiando en usted. Esta batalla la está peleando el Señor por usted. Él es quien lo cubre, lo guarda y lo protege, ¿verdad? Él es el que lo pastorea, Él es el que lo defiende, Él es el que lo cubre, hermano, y con esa fe nosotros debemos de caminar, y esa fe es la que le debemos transmitir a los demás, hermano. Tenemos que trasladarle esa fe a las demás personas que no conocen del Señor, porque yo quiero decirle una cosa, los protocolos ya todo mundo lo sabe, hermano, todo mundo los conoce. Si es que a donde usted llegue le echan, hermano, hay ocasiones en que si usted tiene que ir a 4 lugares le echan 4 veces alcohol gel, hermano, tremendo. Como decía por ahí alguien, ¿verdad?, que las manos hasta se nos están arrugando de tanto lavarlas y de tanto alcohol que nos estamos echando. Impresionante, todo el mundo sabe eso, que hay que echarse alcohol, que hay que ponerse mascarilla, hermano, qué impresionante. Vea, yo en son de broma le decía a mi esposa que solo va a faltar que los cristianos ya no quieran usar aceite para ungir, sino alcohol gel para ungirse. Qué tremendo, hermano. Estamos cayendo, hermano, en una situación desesperante, hermano, y yo sé que allá afuera la gente te va a decir que los hospitales están desbordados, que ya no se puede hacer nada, que los casos están en aumento, que los ventiladores no van a alcanzar. Pero por favor, hermano, yo quiero pedirle de todo corazón que usted tiene que estar enfocado en lo que Dios está haciendo. Y lo que usted tiene que transmitir es una palabra de fe, en el sentido, hermano amado, me impactaba mucho lo que hermana Aide, Dios me la bendiga a usted, hermana Aide, y toda la familia, nos escribía, hermano amado, diciendo, ¿verdad?, que habían tenido esa situación, pero nos comentaba y nos ponía algo, decía que Dios, así como nos puede guardar de la prueba, también nos puede guardar en la prueba, hermano. Y qué tremendo, porque a veces, hermano, se nos olvida quién es el que está con nosotros, y aparte de eso, hermano, se nos olvida que nos están calificando, nos están tomando nota, a ver cómo estamos en la fe, ¿verdad? No solamente el Señor, sino también la gente de afuera nos está viendo, hermano, y entonces qué tremendo es ver a los creyentes refugiándose en lo mismo que todo el mundo se refugia. Yo me preguntaría, si yo no fuera creyente, si yo no fuera un cristiano,
y estuviera viendo a los cristianos actuar, yo diría, ¿y entonces cuál es la diferencia? ¿En qué estriba o cómo es la vida de un creyente? Porque dice la palabra del Señor, imagínense los cristianos, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en su nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán manos y estos sanarán. Imagínense qué tremendo, hermano. Significa que a ese nivel de fe es donde tenemos que llegar, pero así como van las cosas, yo creo que todos los que postean eso jamás le pondrían manos, hermano, a un enfermo con este virus. O si se la pusieran, a lo mejor, hermano, con guantes, o a saber qué tipo de mecanismo utilizarían, porque no creo yo que estén en disposición de hacerlo. Pero yo creo, hermano, que la iglesia del Señor debe actuar. Yo no estoy diciendo que no use todo eso, úselo. Use la mascarilla, guarde la distancia, haga lo que usted quiera hacer, hágalo. Pero yo lo que le quiero decir es que revise su corazón. Porque si todo eso usted lo hace porque no tiene fe, hermano, entonces de nada le sirve. Porque lo que nos guarda a nosotros es la fe. Le quiero decir que mucha gente con mascarilla, guantes, alcohol y todo eso se ha contagiado. Muchísima gente. Y yo quiero decirle que eso no alcanza. No alcanza. De verdad que lo que nos guarda y nos cubre es el Señor. La misericordia de Dios, hermano, es lo único que nos puede ayudar. Imagínense, tremendo, hermano, pensar que yo les contaba hace unos días un caso de una persona en Estados Unidos que publicó en su Facebook y dice que ella, desde que empezó la situación, ella dice que le entró un temor tremendo, ¿verdad? Y dijo, yo de mi casa no salgo. Y se encerró en la casa, hermano. Y se encerró de tal manera que no salió a ningún lugar. Dice que no salió a ningún lugar. Pero en una de esas se le terminaron las cosas que tenía en la casa y entonces hizo un pedido al supermercado y la gente del supermercado le llevó las bolsas, ¿verdad? Esa única vez que recibió la bolsa y que por cierto ella cuenta que hizo todo, pero esa vez fue suficiente para que se contagiara y le dio el asunto, hermano, ahí sin salir y sin nada. Imagínense qué tremendo, hermano. Entonces debemos de estar claros, hermanos amados, que no es así, es el Señor. Si usted me pregunta y me dice, pastor, pero cuando usted sale, yo cuando salgo me pongo mi mascarilla, a los lugares donde voy, ¿verdad? Me pongo, bueno, aunque no quiera, le ponen a uno, ¿verdad? El alcohol gel. Y cuando regreso a mi carro me pongo también de nuevo, porque tampoco voy a hacer, hermano, a desafiar, ¿verdad? No se trata de eso. Pero, hermano, mi confianza está puesta en el Señor. Cuando salgo me encomiendo en las manos de Dios. Y cuando vengo de regreso me encomiendo en las manos de Dios y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, ningún virus entra a mi casa, ninguna peste entra a mi casa, Señor. Y si ha entrado, Señor, se muere en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque esa es nuestra fe, que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Entonces, transmitamos aliento, transmitamos fe, transmitamos, hermano, esperanza y sobre todo, ¿cómo le vamos a decir a la gente, cómo le vamos a trasladar el mensaje de Cristo si lo que le estamos trasladando son protocolos de higiene o de salud? Entonces eso ya los tienen, entonces eso ya se los mandó todo el mundo. Entonces, ¿qué de diferente le vamos a dar? Yo creo que tenemos que ministrar fe y ministrar la palabra del Señor para que no le abramos espacio al temor. Escúcheme bien, porque el temor, hermano, es, lo dijimos desde el principio, la punta de lanza, lo que el enemigo usa para que se abra la puerta, ¿verdad? Y una vez abierta la puerta puede entrar todo lo demás. Clínicamente hablando, el temor disminuye las defensas, el temor hace que las enfermedades sean más fácil de contraerlas, espiritualmente abre puertas, emocionalmente el temor nos lleva a cometer errores, es cosa tremenda, ¿verdad? Entonces no caminemos en temor, caminemos en fe, creyéndole a Dios. Hagamos la parte que tenemos que hacer, humanamente hablando, ¿verdad? Pero, hermano, no dejemos a un lado lo más importante. Lo más importante es el Señor, ¿verdad? Dios con nosotros. Porque la Biblia dice Cristo en nosotros, esperanza de gloria, ¿verdad? Entonces, hermano, acompáñenme por favor. Quiero leerle 2 versículos en esta bendita noche antes de
de orar para que Dios pueda bendecir nuestra vida. Acompáñenme por favor al Salmo número 23. Salmo 23, vamos a leer el verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Dice: Jehová es mi pastor. Este es un salmo de David. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire qué tremendo este salmo. Yo creo que muchos lo conocemos hasta de memoria. Pero hoy quiero hablar un poco de eso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Dios mío, una vez más, pedimos una unción fresca sobre nuestra cabeza. Padre amado, pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios eterno, un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Aumenta, Señor amado, ese conocimiento de tu persona, Señor. Por favor, te lo suplicamos, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Padre de la gloria. Bendícenos, Señor, con tu presencia, bendícenos con tu gracia. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de tus hijos. Señor, abundante gracia sea sobre ellos, Señor. Gracia y paz sobre cada uno de ellos, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Fíjese, hermano, que hay un misterio impresionante en el hecho de ser pastoreados. David, hermano, entiende perfectamente lo que está hablando porque él desde su juventud pastoreaba ovejas. Él sabía perfectamente la labor de un pastor y la dependencia que una oveja tiene de su pastor. Y él, hermano David, como pastor de ovejas que había sido, expresa su dependencia hacia Dios, diciendo: Jehová es mi pastor. O sea que cuando él expresaba esto, él sabía perfectamente lo que estaba diciendo, pues es una labor que en lo humano él había desempeñado para con las ovejas que la Biblia menciona que eran de su padre. Aquellas que dice que cuando el enemigo le quería robar o quería quitar un corderito de la manada, él peleaba con osos y leones por tal de defenderle. Entonces, él sabe perfectamente que su vida está resguardada bajo la mano poderosa de a quien él le llama su pastor. Y fíjese, hermano, que hay una tremenda sanidad del alma cuando uno expresa o cuando uno se siente pastoreado. Ahora bien, entendemos, hermano amado, que David, ¿verdad? En este momento dice: Jehová es mi pastor. Y entendemos, hermano, que él está declarando su dependencia, pero también declarando que está seguro, que está confiado, que está alimentado, que ha sido guiado, que no está solo, que está protegido. Mire todo lo que está declarando cuando él dice: Jehová es mi pastor. Total que cuando una persona reconoce que Dios es quien lo pastorea, hermano, entonces esa persona llega a la seguridad que Dios la resguarda. Por eso, hermano, hay una gran diferencia entre aquellos que son pastoreados y los que no son pastoreados. Porque el que no es pastoreado, que ya le voy a hablar un poquito de eso, el que no es pastoreado está a la deriva. Él no puede confiar en nadie, tiene que defenderse solo, tiene que luchar la batalla solo, tiene que pelear contra todo lo que hay a su alrededor de una manera, hermano, individual, en sus propias fuerzas. Y por esa razón, esa persona, hermano, es que se siente insegura, es una persona, hermano, que responde mal a las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque no tiene a quien expresarle su dependencia, no tiene a quien expresarle, como David lo dijo: Jehová es mi pastor. Mire qué tremendo eso. Y junto a esa frase, Jehová es mi pastor, de ahí se desprende: nada me faltará. Mire qué tremendo. Por eso es que cuando usted es pastoreado por Dios, usted entiende que nada le falta. ¿Por qué? Porque fíjese que a mí me gustó mucho esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así, mire qué tremendo: el Señor es mi pastor, dice esta traducción.
tengo todo lo que necesito. Fíjese, hermano, qué impresionante. Lo que me está diciendo este verso es que si Jehová es mi pastor, tengo todo lo necesario. Si Jehová es mi pastor, nada me falta. Si Jehová es mi pastor, en Él estoy cubierto. Todo lo que yo pueda necesitar, lo tengo en Él. Es que mire, hermano, ahí usted va a comprender, hermano, el hecho de lo que dice la Escritura cuando habla de que dice la palabra del Señor: Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que en Cristo todo lo nuestro está suplido. Todo, hermano. No hay nada que usted y yo necesitemos que Dios no lo haya dado en Cristo Jesús. Todo ha sido dado en Cristo Jesús. Y si Él es nuestro pastor, nada nos falta. ¿Por qué? Porque Él se encarga de nosotros. Ahora, si yo no tengo pastor, si usted no tiene pastor, o si alguien no tiene pastor, de seguro que todo le va a faltar. De seguro, hermano, que lo único que va a tener es aquello que logre alcanzar en sus fuerzas, con sus capacidades, con mucho esfuerzo. Pero si Jehová es su pastor, nada le falta. Fíjese qué tremendo esa gran verdad. Ahí David está reconociendo la relación entre el pastor y la oveja. Es decir, fíjese David, hermano, qué tremendo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, qué tremendo que a él no le cuesta. Él, hermano, no tiene problema en declararse a sí mismo como una oveja. Hermano, entendiendo, míreme acá, mire qué tremendo. Sabiendo sobre todo, David, todas las limitantes y las imperfecciones que una oveja tiene. Y siendo así, David no dijo, no se comparó como con el león, por ejemplo. No se comparó, hermano, con un toro fuerte. No, David se comparó con una oveja. Y ese, hermano, por ahí creo yo que esta noche quiero comenzar diciéndote que es imposible que Jehová te pastoree hasta que tú reconozcas que eres una oveja. Si tú no te comportas y aceptas que eres una oveja, no vas a poder decir Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que yo entiendo acá que Dios solo pastorea ovejas. Él no pastorea otro tipo de animales, solamente ovejitas. Entonces veo algunas cosas que el Señor hablaba a mi vida y que también escuché, hermano amado, a mi pastor compartir el jueves pasado, hablando de esto. Le recomiendo que vea, que busque esa enseñanza poderosa que nos dio. Entiendo que David, hermano amado, está reconociendo su necesidad. ¿Se da cuenta, hermano, lo tremendo que es que usted y yo podamos reconocer y decir: Señor, yo te necesito? Pero ese te necesito, ¿de dónde parte? Parte del hecho que ya nos dimos cuenta que no podemos, que somos, hermano, vulnerables, que somos necesitados, que somos, hermano, ¿qué le puedo decir yo? Que imagínese qué tremendo, hermano, un virus que no se puede ni ver cómo ha puesto, hermano, a la humanidad. Qué tremendo, hermano. Y nos llamamos, según nosotros, hermano, el hombre se llama a sí mismo, ¿verdad? Como el rey de la creación, ¿verdad? Y un virus, mire, no hay qué hacer. Qué impresionante. Pero cuando usted reconoce y dice: no, es que yo soy oveja, es que el Señor es mi pastor, porque yo reconozco primeramente que soy una oveja y necesito ser pastoreado. Ahora, cuando usted reconoce que el Señor es su pastor, usted se deja pastorear, y se deja pastorear, hermano amado, bajo el método o el mecanismo que Dios ha elegido para pastorearlo, que es a través del ministro o a través de la persona que el Señor ha establecido para ser en la tierra su pastor. Obviamente que al someterse usted a ese pastor, se está sometiendo al Señor que lo pastorea por medio de esta persona.
Es como, hermano, entender, ¿verdad? Que el Señor a David le dice que, David dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y qué tremendo eso, pero también la Biblia nos habla de que Él instituyó pastores. Y entonces, ¿para qué los puso? Para que nos dejemos pastorear. Y ese pastor guiado por el Señor, ahí es donde entra la cobertura de Dios. Ese ministro guiado por el Señor, hermano, lo cubre y lo pastorea. Pero ¿sabe cuál es el primer problema? Que casi a nadie le gusta declararse oveja. Todo mundo, hermano, quiere ser cualquier otra cosa menos oveja. ¿Por qué? Porque, hermano, la ovejita no es... todo el mundo quiere ser león, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? Por los leones, y también yo sé que hay una faceta, hermano amado, en nuestra vida donde podríamos compararnos, ser comparados con el león, y qué bendición. Pero cuando se habla de oveja, nadie quiere ser oveja. ¿Por qué no quiere ser oveja? Porque ser oveja es ser sumiso. Porque ser oveja es seguir instrucciones. Porque ser oveja, hermano, es esperar que el pastor me diga, me lleve. Fíjese que la semana, no me acuerdo exactamente, creo que hace 3 semanas por ahí, se me acercaron unos pastores, me llamaron, pastores bajo cobertura, me llamaron y me dice, pastor, tenemos una situación, algo que necesitamos preguntar, necesitamos consejería. Y entonces fíjese que precioso, hermano, porque vinieron ellos, ¿verdad? Y se sentaron un rato con nosotros, abrieron su corazón y me cuentan y me dicen, fíjese, pastor, que tenemos esta situación y tenemos estas alternativas, pero antes de tomar una decisión queríamos venir y queríamos consultarle, queríamos preguntarle. Y fíjese que, hermano, en ese momento que la persona admite su necesidad, admite, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Para eso tengo pastor. Y dice, bueno, ¿y para qué voy a hacer esto o aquello sin consultar? Y entonces, ¿para qué tengo pastor? Entonces la hermana, la esposa, me dice, fíjese, yo le dije, me dice a mi esposo, bueno, si tenemos pastor, entonces vayamos donde ellos. Y entonces vinieron y platicando, conversando, buscándole salidas, el Señor nos iluminó. La ayuda vino del cielo, la ayuda vino del Señor. Y entonces, hermanos, pudimos decirle, mire, haga esto y esto y esto y esto. Y hicimos una llamada para consultar unas cosas. Y entonces nos orientaron, nos dijeron cómo hacer y ¡pum! Empezaron a hacer lo que se les aconsejó que hicieran. Hermanos, qué tremendo. En 2 semanas aquella situación se les resolvió. Se les resolvió y hermano, con gran alegría me escribieron, pastor, gracias a Dios ya salimos de esa situación, ya estamos fuera, le agradecemos a Dios. Pero ¿sabe qué fue? Fue el corazón, fue la situación, la disposición de su corazón de reconocer una autoridad, de reconocer un pastor, de reconocer que hay alguien a quien Dios de alguna manera usa para poder pastorear. Y entonces es como decir, no, es que yo puedo creer que lo sé todo o que lo puedo todo. Entonces no soy oveja. No soy oveja, porque la oveja tiene otras características que vamos a ver. Entonces David había estado en contacto con la ovejita y él se daba cuenta, hermano, de toda la necesidad que una oveja tiene. Imagínense que, hermano, las labores pastorales son tan importantes en la vida de una persona. Yo les soy bien sincero, yo puedo decir, número uno, que soy lo que soy por la gracia del Señor, definitivamente, y estoy donde estoy por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Todo eso es una verdad, pero también reconozco una cosa: bendito sea el Señor, hermano, que he sido pastoreado. Hermano, imagínense qué tremendo para mí y qué bendición para mí poder tener primeramente la disposición y la facilidad, la docilidad en mi corazón de sentarme con mi pastor para poderle pedir un consejo, para poderle decir, pastor, tengo esto que es, digamos, como un proyecto. Yo quisiera saber cómo usted me aconseja. Y qué tremendo, hermano, es que siempre que me levanto de esa mesa,
Yo me levanto con la ayuda de Dios a través de mi pastor. Entonces, pero eso depende del corazón. Entonces, David dice, Jehová es mi pastor. No dice nuestro pastor, sino mi pastor, porque esto es algo personal, es algo que cada uno debe reconocer. Amén. El pastor guía, el pastor alimenta, el pastor protege. Fíjese qué tremendo. Solamente esas tres cosas ya son suficientes para que yo pueda tener claro la necesidad de ser pastoreado. Yo veo mucha gente, hermano, que se autodenomina creyente, por decir así, cristiano, pero y cuando yo le pregunto, mira, ¿y quién es tu pastor? No tienen pastor, no se congregan en ningún lado, y si se congregan en algún lugar, no están de acuerdo con lo que ahí se predica, y si no, hermano amado, han pasado por 20,000 lugares porque llegan a uno, no les parece, llega a otro, no les parece, llega a otro, no les parece. Total, hermano, que cuando yo los veo, no son ovejas, sino que toda su vida han vivido como cabras montañesas, como cabritas, hermano, que brincan de un lugar a otro, que comen lo que les da la gana, que tienen actitudes de no reconocer, hermano, autoridad. Es tremendo eso. Entonces, cuando yo veo, digo, Señor, esa vida no va a prosperar, en el sentido que no va a lograr propósito, no va a alcanzar propósito de Dios. Esa vida no va a alcanzar, hermano, tampoco a desarrollarse, ni tampoco va a poderse, hermano, duplicar, no va a poder, hermano, generar un legado. Entonces veo todo eso. Pero fíjese que si usted se da cuenta, el Evangelio de Marcos, si me acompaña, búsquelo ahí un ratito, Marcos capítulo 6, versículo número 34, Marcos 6, 34, mire la declaración que Jesús hace. Resulta que el Señor Jesucristo, vamos a ver si le voy a leer del verso 33, Marcos 6, 33, dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y mira el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mire qué tremendo. Significa que una persona que no tiene pastor es digna de compasión. ¿Por qué? Porque anda a la deriva, porque no tiene cobertura, porque, hermano, no se sabe guardar a sí misma, porque es necesitada, porque está desorientada. ¿Qué habrá visto Jesús en esa multitud, hermano? Qué tremendo que al ver la multitud la vio y sintió compasión de esa gente, y dijo, y las comparó y dijo, estas son como ovejas sin pastor. Mire qué tremendo. Ahora, yo me preguntaba algo impresionante en esto, ¿verdad? Porque siempre hay que preguntarse. Lo primero, hermano, es ¿qué vio en esa gente? ¿Qué vio en esas personas? Las habrá visto asustadas, desesperadas, desanimadas, desesperanzadas. ¿Cómo las habrá visto? Sin enseñanza, a la deriva, mal alimentadas. Qué tremendo todo lo que pudo haber visto. Imagínese usted una persona a la deriva. Imagínese usted a alguien, hermano, es que yo no lo quiero comparar así porque va a ser feo, hermano, porque uno a veces se puede querer decir algo bueno y la gente lo puede malinterpretar, pero vaya, imagínese, no voy a decir el nombre, solo voy a decir el contexto o el concepto. Imagínese usted la diferencia entre una mascota que tiene dueño y una mascota de la calle. Imagínese usted eso. El que tiene dueño, hermano amado, ¿verdad? Le compran la comida, están pendientes, por lo menos si el dueño es responsable, ¿verdad? Le compran la comida, le tienen siempre agua, se preocupan, ¿verdad? Lo bañan, lo cuidan. Pero la mascota que no tiene dueño, imagínese usted el que se escapó de una casa, ¿verdad? Y se fue y anda en la calle, hermano, inmediatamente usted lo reconoce.
Si usted mira, hermano, el que no tiene dueño, hermano, todo flaco, va todo pulgoso, todo sucio, y el que tiene dueño bien cuidadito. Es que, ¿qué habrá visto Jesús en esa gente, hermano, que lo seguían? Lo seguían porque no tenían a quién seguir. Lo seguían porque, hermano, vieron algo en él. Entonces, qué tremendo eso. Eso es lo primero que me pregunto, ¿qué habrá visto? Y lo segundo es, ¿por qué no tenían pastor? Eso es también una pregunta. Ahí pueden pasar muchas cosas. Puede ser, hermano, que no habían pastores. Número uno. Puede ser que los que habían no los alimentaban bien. También es posible. Pasa en la realidad. Hermano, mire, fíjese que es bien tremendo, porque yo no sé si usted ha visto que hay gente que, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, personas que de repente, hermano, están viviendo en otros países. Y yo le pregunto, hermano, ¿dónde se congrega? Y me dice, pastor, es que aquí cuesta encontrar iglesias. Yo le digo, ¿por qué? Ay, hermano, ya fui a varias, y solo de dinero, y solo de esto, y solo de lo otro. Entonces, tienen razón, hay escasez de pastores, número uno. Número dos, puede ser que donde estén no les den buen pasto. También es otro punto, ¿verdad? Puede pasar. ¿Qué otro puede ser? Número tres, que no se dejen pastorear. Puede ser otro concepto. Porque fíjese, hermano, que al estudiar esto me doy cuenta, con toda sinceridad, perdóneme lo que le voy a decir de antemano, pero me he dado cuenta, y se lo decía a mi esposa, que de todas las personas que pueden haber en una congregación, no todas son mis ovejas. Es decir, entendiendo, hermano, compréndame acá, ovejas del Señor asignadas a mi ministerio, por decirlo así. Y uno dice, no, hombre, si al entender todo esto, hermano, me doy cuenta quiénes son ovejas. ¿Quiénes son ovejas para este ministerio? Y me doy cuenta quiénes no son ovejas para este ministerio. Entonces, he llegado a la conclusión, hermano, que yo me debo a las ovejas que el Señor me ha entregado en la mano. Esas son las ovejas por las que el Señor me va a pedir cuenta. Yo no puedo, hermano amado, pastorear a aquella persona que no reconoce o que no se autodenomina oveja, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, que ya hablé bastante, hermano, y el tiempo se nos está yendo, veo que la oveja tiene características bien importantes de conocer. Porque eso nos debe servir a nosotros, hermano, para examinarnos si somos ovejas de verdad. Y la primera que yo encuentro es que la oveja es 100% dependiente. Imagínese eso, qué tremendo. Yo cuando veo, analice usted todos los animalitos de la creación. La gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría de animalitos de la creación tienen un método de defensa. Todos. Garras, colmillos. Mire, hermano, hasta las palomitas que yo veo, ¿verdad?, que vienen aquí a mi patio. Viera qué tremendo cuando se quieren defender de otro animal, de otro pájaro más grande. Hermanos, si son unos aletazos que pegan, que viera cómo suenan de duro. Y uno dice, Dios mío, tan inofensiva que se mira. Cualquier animalito, hermano, que usted mire tiene un método de defensa, pero la oveja no tiene ninguno. La oveja no se puede defender de sus depredadores. La oveja no puede pelear contra el lobo. La oveja no puede pelear contra el león. La oveja no puede pelear, hermano, contra un oso. La oveja no tiene nada con qué pelear, no tiene cómo defenderse. Entonces la oveja depende 100% de tres cosas que su pastor porta. Fíjese bien, de la vara, del cayado y de la onda. O sea, tres cosas que su pastor, hermano, utiliza para pastorear, de las cuales la oveja depende. Entonces, mire qué impresionante cuando la oveja no toma en cuenta a su pastor para nada. Cuando la oveja, hermano, está luchando en sus fuerzas porque cree que puede sola. Cuando la oveja está, hermano, no, yo puedo. Yo, ¿para qué le voy a decir? A mí no me gusta andar contando mis cosas. No, que yo no soy así. A mí yo resuelvo todo yo solo. De todas maneras, siempre he estado solo. Entonces digo yo, entonces esa persona no ha reconocido que tiene un pastor. Porque fíjese qué cosa, la vara, el cayado y la onda. Por eso es que David, hermano, era experimentado. Porque el pastor, hermano, usa una onda
para defender a la oveja, hermano. Tiene herramientas, tiene autoridad. La vara representa autoridad. El cayado significa también para alcanzar a la oveja. Qué tremendo, hermano amado, es pensar de que en el pastor está lo necesario para cuidar la oveja. Qué tremendo es que la gente no logre comprender eso. La gente dice, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, no, yo para qué le voy a decir, mejor yo voy a orar. Está bien que usted ore, está bien que usted busque. Hermano, es una verdad, pero también cuando su pastor ora por usted, algo tremendo sucede, porque Dios respalda la oración de aquel a quien puso en autoridad. Hermano, es impresionante eso. Hermano, entonces, por eso es que la oveja tiene que reconocer esto. Bueno, lo primero que yo sé, Señor, es que yo no debo encontrarme peleando solo esta batalla, porque no puedo, porque soy oveja, no tengo colmillos, no tengo garras, no tengo defensa, no tengo nada. Imagínese, hermano, bueno, usted puede ver, ¿verdad? La serpiente tiene veneno, la que no tiene veneno, ¿verdad? Tiene la capacidad de ahogar a la víctima, y así, hermano, los diferentes animales, los felinos, ¿verdad? Colmillos tremendos, garras tremendas, pero la oveja, ¿qué tiene? No puede defenderse con nadie. La oveja es, hermano, Dios la creó así. ¿Sabe para qué la creó así? Para que ella dependa de su pastor. En este caso es el Señor, usando una figura para su vida, a la cual usted ha reconocido o debe reconocer, ¿verdad? Entonces, yo veo, hermano, como mucha gente ahí está queriendo pelear, ¿verdad? Como gato panza arriba, pero no le sale. Y no le sale porque no es gato, es oveja. Entonces no puede. Número 2, fíjese bien, la segunda característica, hermano, que veo en la oveja es que la oveja, hermano, no es omnívora. O sea, no es un animalito que pueda comer todo lo que le da la gana. No puede. La oveja solamente puede comer pasto. Y, por cierto, ese pasto debe ser fresco, debe ser verde, debe ser un pasto húmedo, un pasto, hermano, fresco, nuevo, porque de lo contrario, hermano, se indigesta. De lo contrario, hermano, ese animalito sufre. Entonces, mire qué tremendo. Por eso es que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Significa, hermano, que la oveja no fue diseñada para comer de todo. Fíjese que la cabra y la oveja como que se parecen, ¿verdad? Pero la cabra tiene una cuestión. La cabra, hermano, esa animal la puede comer, hermano, hasta envases de plástico. Esa se puede comer, hermano, latas, plástico, papel, se come tela, lo que sea, basura, lo que sea. Tremenda. Es que la cabra como que fuera un basurero andante, ¿verdad? Pero la oveja no puede porque se indigesta. La oveja no puede comer otra cosa más que pasto. Por eso la oveja depende de que el pastor la lleve a pastar donde está el pasto que necesita. Y por eso es que hay mucho creyente, hermano amado, que su vida no da una. ¿Y sabe por qué no da una? Porque ella no depende del pastor para que la alimente, sino que ella anda buscando donde ella quiere. Donde ella salta por aquí, salta por allá, se conecta por aquí, se conecta por allá, busca por aquí, y terminan indigestados. Y esa indigestión a la que me estoy refiriendo se llama confusión, contaminación. Hermano, es impresionante todo lo que se da. La mayoría de veces que yo he visto una oveja que se ha apartado de la congregación donde el Señor le ha puesto, es porque se ha contaminado viendo lo que nadie le dijo que viera. Fíjese que es bien tremendo, hermano, impresionante. He visto ovejitas que empezaron en la fe, ¿verdad? Cuando me refiero a la fe, ¿verdad? En la iglesia cristiana, y ahora, hermano, están en otras partes, ¿verdad? Con otra fe o con otra doctrina. ¿Y cómo empezaron? Oyendo lo que no tenían que oír.
porque no fue su pastor quien se lo recomendó. Yo admiro mucho a algunos hermanos de la iglesia y algunos jóvenes también muy lindos, sabios también, que me preguntan muchas veces, me dice, pastor, fíjese que me han prestado este libro, ¿considera usted que lo puedo leer? Fíjese, cualquiera diría, hermano, pero eso ya es, llámele como usted le quiera llamar, pero a esa persona, esa actitud la preserva, esa actitud la bendice. ¿Sabe por qué? Porque lo que está denotando es, pastor, yo no quiero comer lo que no es para mí. Usted supiera, hermano, en mis inicios, cuántas personas yo vi endemoniadas, trastornadas, luchando contra un montón de cosas dentro de sus hogares, de cuestiones sobrenaturales, pero no de Dios, sino sobrenaturales de las tinieblas, a causa de haberse puesto a estudiar y a leer libros de guerra espiritual, de un montón de cosas, de liberación, sin que nadie los acuerpara o sin que nadie se los recomendara. No tenían ni la estatura para llegar ahí, se pusieron a leerlo y terminaron, hermano, en una batalla que no pudieron pelear. Terminaron endemoniados, terminaron con sus matrimonios destruidos, terminaron con sus hijos en el mundo, terminaron, hermano, con sus finanzas acabadas. ¿Sabe por qué? Porque se metieron en un área sin apoyo, sin supervisión, sin ni siquiera preguntar si era lo correcto. Fíjese qué tremendo. Hermano, yo conozco hermanos, ¿verdad? De una iglesia, de la iglesia que, fíjese qué tremendo eso, ¿verdad? De repente buscan, ¿verdad? Discipulados y cosas por otro lado. Y yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, qué tremendo, ¿verdad? Porque le habrán preguntado a su pastor, le habrán consultado, ¿verdad? A su pastor si era correcto o no el tomar eso. Y algunos lo que dicen es que yo tengo hilo directo con Dios y a mí Dios es el que me dice, hermano, perdónenme, yo tengo, no sé, 26 años, creo yo, 23 años quizás de estar en el Señor y yo sigo necesitando la guianza de Dios a través de mi pastor y es una bendición para mi vida. Y fíjense, hermano, que cuando veo esto de la alimentación, es doloroso porque uno se da cuenta, hermano, que hay gente que está en una congregación y la palabra de esa congregación no la oye, pero palabra de otro lado sí oye. Entonces uno tiene que entender claro que esa no es oveja de ahí. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y entonces por qué está ahí? Qué tremendo, ¿verdad? Es impresionante todo eso, pero eso es lo que uno tiene que llegar a la conclusión, ¿verdad? Y tiene que examinarse y decir, bueno, ¿yo seré oveja o no seré oveja? Pues, o sea, y esto me va a servir porque si yo no soy oveja, no puedo decir que Jehová es mi pastor. Y si no puedo decir que Jehová es mi pastor, tampoco puedo decir que nada me faltará. Y ese es el problema. Ahí está lo crítico, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hermano, aún a la edad espiritual que uno pueda tener, fíjese, hermano, que uno con cautela debe saber qué cosas oír o a quién oír. Es que mire, esto es como que si yo, se lo he puesto de ejemplo varias veces, ¿verdad? Como que si yo le quiera dar de comer un pescado a un niño y en mi ingenuidad yo esté pensando que ese niño le va a poder quitar las espinas al pescado. Obviamente, hermano, que yo lo que estoy haciendo con ese niño es poniéndole un gran riesgo porque se va a atragantar con una espina, porque él no puede quitarle la espina. Así es muchas cosas, hermano. Si el enemigo se presenta como ángel de luz y hace creer, hermano, yo conozco gente que el enemigo la sacó del camino con una doctrina de error. ¿Cuántos creyentes no conocemos que ahora están en sectas? Y si no están en sectas, están en el mesianismo. Y si no están en el mesianismo, hermano, están fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque se pusieron a oír, a comer lo que no tenían que comer y se indigistaron, hermano, se empacharon, se contaminaron. Y lo peor del caso es que estando empachados o estando contaminados,
no buscaron a su pastor para ser desparasitados o para ser liberados. ¿Por qué? Porque creyeron que estaban bien. Imagínese, hermano, mire, le voy a poner un ejemplo tremendo que usted tiene que comprender. ¿Sabe cómo es esto? Yo no sé cuántos serán padres de familia, ¿verdad? De los que me están escuchando o los que puedan oír esta enseñanza, pero yo no sé a cuánto les ha pasado esto. Usted como padre ha invertido años en sus hijos, ¿verdad? Años. Y ahí estamos hablando de una inversión, hermano, de tiempo, de dinero, de todo lo que pueda haber, ¿verdad? De fuerzas, de todo. ¿Para qué? Para educarlos, para criarlos, para protegerlos, ¿verdad? Y usted les ha demostrado toda la vida que los ama. Los ha demostrado toda la vida que usted quiere el bien para ellos. Y entonces ellos han crecido, ¿verdad? Viendo eso. Pero de repente ese hijo o esa hija, ¿verdad? Conoce a alguien de la nada. Una persona que a ver de dónde salió. Y usted empieza a ver, hermano, que su hijo le empieza a creer más a ese que va llegando que a usted que lo ha tenido por años. No sé si le ha pasado a usted eso, con una amistad, con un noviazgo, ¿verdad? Y de repente esa persona le empieza a decir, no hombre, que tu papá aquí, que tu papá allá. Y empieza ese hijo, hermano, o esa hija empieza a oír más a ese fulano o a esa fulana que no conoce y que a saber de dónde salió, que al propio padre o a la propia madre que toda la vida ha estado ahí. Impresionante. Lo mismo pasa, fíjese, cuando una oveja no entiende esta verdad. A mí, en lo personal, hermano, me han dicho, me dijeron una vez, es que mire, pastor, fíjese bien, me lo dijo una persona de años de estar en Cristo, o de años de ser quizás creyente, ¿verdad? Yo, me dijo, no estoy de acuerdo, me dijo, con esos pastores que son celosos, me dijo, que celan a las ovejas, porque las ovejas no son de ellos. Y entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, la ignorancia hablando, ¿verdad? Porque no es así. No es como lo plantea, es todo lo contrario. El apóstol Pablo decía, porque os celo con celo de Dios. Mire, os celo con celo de Dios, porque os he desposado. Fíjese qué tremendo. O sea, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, yo lo celo. Entonces que me digan a mí que el ministro no puede celar a la oveja, hermano, es totalmente antibíblico. Porque ¿cómo puedo ejercer mi trabajo sin celar? ¿Cómo puedo ejercer mi trabajo de cuidar sin celar? ¿Cómo puedo ejercer mi trabajo de proteger sin celar? En la manera correcta. No estoy hablando de manipular, estoy hablando de celar. ¿Cómo no voy a tener celo de ver una oveja que me ha costado o le ha costado al Señor y que también me ha costado a mí tiempo, esfuerzo, ministración, hermano, y todo lo demás, y ver que está siendo llevada como ovejita al matadero? O ver que se la están llevando, ¿verdad?, a otro camino por interés, con engaño, lo que sea. ¿Cómo no voy a celar eso? ¿Cómo no voy a celar, hermano, yo cuando he invertido tiempo, amor en una oveja, formación, y estoy viendo que la van llevando a una doctrina errada o a una doctrina que no es lo que se le ha enseñado? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, que cuando alguien le diga a usted, óigame bien, cuando alguien le diga a usted que su pastor está errado porque la cela, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que de repente lo invita, que por allá, que por aquí, que por ahí, por todos lados, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que sí que le gusta andar por todas partes y que al final, hermano amado, de todo lo que andan no se hace nada, ¿verdad? Pero cuando alguien le diga, vení, y usted le diga, no, fíjate que es que voy a preguntar, voy a consultar con mi pastor, y esta persona le diga a usted, pero mira, ¿y por qué tenés que andar preguntando? Los pastores no tienen que estar celando. Usted dígale, la Biblia dice que los ministros no celan con celo de Dios. Hermano, qué impresionante eso. Es que, ¿cómo no vamos a celar? ¿Cómo puede usted cuidar a sus hijos si no los cela? O usted deja que sus hijos anden de arriba para abajo, se queden a dormir hoy en una casa, mañana en la otra, y que sus hijos a saber dónde andan, y que no se reporten. Entonces usted es un mal papá. Pero cuando uno, hermano, tiene llamado pastoral, cuando uno ha sido levantado por Dios,
definitivamente uno tiene ese celo. No es que uno se adueñe, uno está clarísimo que las ovejas no son de uno. Hermano, las ovejas son del Señor, pero por eso las debemos de cuidar todavía mejor. Así como David las cuidaba, las de su padre, y así como Moisés cuidaba las de Jetro, y así como Jacob tuvo que cuidar las de Labán. Así tenemos que cuidarlas, hermano, como mucho más, con más, digámosle así, profundidad que si fueran totalmente nuestras, ¿verdad? Entonces, la oveja tiene esa capacidad, ella quiere pasto y lo quiere fresco. Y cuando una ovejita, hermano, tiene hambre, tiene que esperar que el pastor la conduzca a donde están esos pastos verdes. Amén. Además de eso, hermano, la oveja oye la voz de su pastor, eso usted ya lo sabe. La oveja también tiene otro problema, que la ovejita es miope, no tiene vista a larga distancia. Ella, pobrecita, hermano, si se levanta, si se queda rezagada, se pierde, no tiene manera de cómo llegar, ¿verdad?, hacia donde habita. ¿Por qué? Porque la ovejita, hermano amado, no puede ver, no tiene visión, por eso necesita ser dirigida, y eso nos pasa a todos nosotros. Amén. Así que esta noche yo quiero preguntarle primeramente, ¿verdad?, si usted se siente oveja. Si usted puede decir, Jehová es mi pastor. Primero, para decir Jehová es mi pastor, tengo que sentirme oveja, ¿verdad? Número 1. Número 2, necesito reconocer que si soy oveja y lo he reconocido a Él como pastor, tengo que aceptar también la manera en que Él me pastorea, la manera en que Él me ha pastoreado. Si yo fui puesto por Dios en un ministerio, entonces tengo que estar seguro que es Dios el que me está pastoreando ahí. Amén. Y para terminar, quiero decirle, si usted me acompaña en Ezequiel, capítulo número 34. Fíjese todo lo que habla aquí para que usted vea el tipo de ovejitas que hay. Ezequiel 34, por favor. Y verso número 16. Vamos a leer. Mire todo lo que dice el Señor acá. Dice, yo buscaré la perdida. Número 1. Ahí hay un tipo de oveja, la perdida. Y haré volver al redil la descarriada. Número 2, oveja descarriada. Vendaré la perniquebrada. 3. Y fortaleceré la débil. 4. Miren qué tremendo. Mas a la engordada. 5. Y a la fuerte. 6. Destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así le dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Oiga, otra, 7. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Ahora, mire qué tremendo, es profundo lo que ese verso dice. Habla de que Dios va a juzgar entre oveja y oveja. Y algo que me llama la atención es que hay 7 tipos de ovejas. Y a veces, hermano, nosotros debemos de examinar de qué tipo somos. Si somos, hermano, primero ovejas perdidas, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando Jesucristo declaró y dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínense, hermano, luego dice descarriada, perniquebrada. Mire qué tremendo la condición de las ovejas, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas? La perdida es, hermano, aquella que todavía no ha llegado al redil. La descarriada es la que ya estaba en el redil, pero se descarrió, se fue. La perniquebrada es la que porque se fue o porque andaba donde no debía, hermano, sufrió daño y hay que sanarla, hay que curarla. Y así habla la engordada, la fuerte, la débil, la flaca. Hermano, qué tremendo todo ese tipo de ovejas. Hay que examinarla primero, Dios. Si el Señor lo permite, podamos estudiar eso el próximo lunes, hablar un poco acerca de
los 7 tipos de ovejas, ¿verdad? Y poder entender qué tipo seremos nosotros o en qué condición nos encontramos, ¿verdad? Lo cierto, hermano amado, es que esta noche es necesario que usted le diga: Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y yo lo quiero relacionar con los tiempos que vivimos. Si el Señor es tu pastor, no pelees en tus fuerzas. No eres tú quien se guarda. Fíjese que yo tengo un poquito de recelo con esa frase: sálvese quien pueda. Con esa frase de que, ¿verdad? Ahora cada quien, dicen, cada quien por su cuenta, de ti depende. Todas esas frases a mí no mucho me caben, no mucho me entran. ¿Sabe por qué? Porque mis fuerzas, mi capacidad, mi sabiduría, mi conocimiento no me alcanza para esto que estamos viviendo. No. Yo prefiero decir: Jehová es mi pastor. Yo prefiero entender que soy como esa oveja, que no puedo, que no tengo. Dios no me diseñó para pelear. Dios no me dio un diseño diferente. Dios me compara con oveja. Y si me compara con oveja es para que me diga: no te preocupes. Mi vara, mi cayado te infundirán aliento. Y mi onda alejará a los enemigos. Significa que yo prefiero decir: no, sálvese quien pueda. No, a mí me salva Jehová. Cada quien por su cuenta. No. Yo estoy en las manos de mi Dios. O que me digan, ¿verdad? Hoy de usted depende. No depende de mí. No puedo depender de mí. Hermano, renuncio a depender de mí. No es posible que yo dependa, que mi vida dependa de mí mismo. No, hermano, no puedo. ¿Cómo voy a depender de mí? No puedo, hermano. Si no he podido en la vida ni siquiera tomar las mejores decisiones, necesito de Dios, dependo de Él en todos los sentidos. Yo prefiero rendirme y decirle: Señor, te necesito. Prefiero, hermano, que cada vez que salga de mi casa tenga yo que orar y decirle: Padre, yo en tus manos pongo mi vida. Señor, guárdame en el nombre de Jesús. Cuando mis hijos salen, cuando alguien sale, toda la vida, no ahora, toda la vida, hermano. He hecho lo mismo. Padre, guárdalo, cúbrelo en el nombre de Jesucristo. Llévalo con bien y tráelo con bien. Cúbrelo con tu sangre preciosa, hermano, toda la vida, porque he creído en que mi vida no está en mis manos, sino en las manos del Señor, del que todo lo puede. Por eso, hermano, es que usted y yo necesitamos hoy más que nunca, hermano, reconocer esta verdad. La gente está, hermano, la gente parece haber enloquecido y todavía no estamos en lo más difícil, porque si usted se da cuenta, en estos momentos la gente anda asustada, alborotada. La gente anda, hermano, como con un temor, hermano, tremendo. La gente se ha vuelto individualista. Es impresionante. Solo Dios con nosotros, hermano, solo el Señor con nosotros. Yo creo con todo mi corazón que Dios no nos va a dejar, ni nos va a soltar, ni nos va a desamparar, sino que su providencia, su amor, su bondad, su misericordia estará siempre con nosotros. Y ¿sabe qué, hermano? Creo que algo que debemos de entender con todo nuestro corazón es que cuando nos depositamos en su mano, lo que Él permita o haga para nosotros será lo mejor. Cuando usted se ha depositado en Él, cuando usted ha confiado en Él, entonces, hermano, usted reconoce que el camino que Él tome es el mejor. Que la decisión que Él tome es la mejor. Que lo que Él permita es lo mejor. ¿Por qué? Porque le cedimos el control y nos declaramos dependientes de Dios. Por eso, hermano, qué tremendo es lo que el apóstol Pablo podía decir. ¿Verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cosas como esas, hermano, son las que nosotros estamos llamados a poder comprender, a alcanzar esa estatura que, hermano, de verdad, solo el Espíritu Santo nos puede llegar a dar, o nos puede ayudar a dar. ¿Por qué? Porque no es fácil. ¿Sabe? En la carta a los Filipenses,
el apóstol Pablo le dice a ellos, ¿verdad? Estando el apóstol Pablo a la espera, según él, ¿verdad? En ese momento atravesando una situación difícil y a la espera de ser ejecutado, ¿verdad? O frente a un peligro de muerte, él les dice, bueno, yo dice, entre irme o quedarme, he sido puesto en aprieto, dice, porque no sé qué decidir. Oiga, no sé qué decidir. A la verdad, dice, a la verdad, mi deseo. Oiga, hermano. Un día de esto escribí una frase y me criticaron tanto y me escribieron tantas personas para criticar lo que había puesto, que cómo era posible que alguien dijera que se podía desear la muerte, decían, ¿verdad? Y que no sé qué y que no sé cuánto. Y el apóstol Pablo dice, mi deseo es estar con él, lo cual es muchísimo mejor, dijo el apóstol Pablo. O sea, él no estaba diciendo, Señor, yo no me quiero morir, por favor, guárdame. No, él estaba diciendo, bueno, Señor, si este es mi tiempo, Padre, yo cuánto no deseo estar contigo, decía el apóstol Pablo. Y decía, lo cual es muchísimo mejor. Y luego dice, pero por causa de ustedes y la necesidad que tienen de que yo les siga ministrando, dice, creo que me voy a quedar, dice. Imagínense qué tremendo, hermano amado, qué estatura más tremenda. O como cuando, por ejemplo, David, ¿verdad, hermano? Hablando con Salomón, su hijo, ¿verdad? Preparándolo para que reinara, le dice, bueno, Salomón, quiero que sepas que yo sigo el rumbo que todos los hombres llevan. O sea, voy a morir. Y lo único que te quiero decir, Salomón, sé hombre, continúa la obra que yo he hecho. Y empieza a decir cosas, pero yo no veo un David, hermano, peleándose ahí porque su estatura le hizo entender que lo que Dios tiene para nuestra vida es lo mejor. Hermano, qué impresionante eso. Usted y yo, claro, hermano, nos cuesta comprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente creemos, ¿verdad? Creemos que siempre lo mejor es lo que nosotros pensamos. Por eso es que hay mucha gente, hermano, peleada con Dios. Cuando Dios ha hecho algo en sus vidas o ha permitido algo que no les ha parecido y se han peleado. ¿Sabe por qué? Porque no les enseñaron que lo que Dios decide, que lo que Dios permite es lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos, pero es lo mejor para nosotros. Por eso el pastor lleva a la oveja al lugar que él considera. No le pregunta a la oveja, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde te saco hoy? ¿A dónde te llevo? No, la lleva. ¿Por qué? Porque el pastor sabe lo mejor. Nuestro Dios sabe lo mejor. Confiemos en Él. No tenga miedo absolutamente de nada. No tema. ¿Sabe, hermano, qué hubiera sido de nosotros si nos hubiera tocado vivir lo de aquellos 3 amigos de Daniel? Que si nos hubieran dicho, adoren la imagen, y si no adoran la imagen, enciendan el horno y caliéntenlo 7 veces. ¿Qué hubiera sido de nosotros si muchos se están muriendo de miedo por un virus? Si muchos se están, hermano, llegando al punto incluso casi ya de qué decirle, tal vez no de negar su fe, pero sí de creer que Dios no puede librarnos de esto. ¿Qué hubiera pasado si, como Daniel, que le prohibieron orar? ¿Qué pasaría si eso nos lo hicieran a nosotros y nos tiraran a un foso de leones? ¿Qué pasaría, hermanos, si, como en los cristianos del principio, nos persiguieran de tal manera que a los que encontraran congregados los tiraran al coliseo donde habían leones, o a ollas de aceite hirviendo, o los martirizaran como a otros? Qué tremendo, hermano. Yo me pongo a pensar, Señor, ayúdanos de verdad, porque veo una iglesia que no está confiando en su Señor, que se le ha olvidado el origen, el inicio,
Se le ha olvidado la naturaleza. Se le ha olvidado de dónde salimos. Se le ha olvidado que la iglesia no es un club social, no es un lugar, hermano, donde pasamos el tiempo, sino el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Salimos del costado de Jesús. Venimos de Él y a Él vamos. Hermano, que no se nos olvide que el que nos guarda y el que nos cuida es mayor que cualquier cosa sobre la faz de la tierra y tiene poder para sacarnos adelante. Y aun cuando no fuera así, tiene poder para levantarnos después de la muerte. Esa es nuestra fe. Nuestra fe es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que me toque pasar, lo pasaré con Él. Lo que sea, porque Él tiene lo mejor para mí. Yo quiero esta noche tomarme unos minutos para orar por todos aquellos que el día de mañana tienen que salir a trabajar, porque entiendo que mañana se aperturan muchas cosas, empresas, negocios, oficinas, no sé qué otras cosas más, personas que trabajan por su cuenta. Y yo quiero orar por ti para que sepas que el Señor está contigo y que pongas toda tu confianza en el Señor. Yo no te digo que salgas por la calle desafiando las cosas, no. Pero sí sal a la calle creyendo y confiando en Dios. Yo quiero orar para que tú salgas con la cobertura del Altísimo. Yo quiero orar para que tú salgas confiando en el Señor. Yo quiero orar para que en todo lugar donde tú vayas no proyectes una actitud de temor y de desconfianza, sino una actitud de fe en el Dios que hemos creído. Yo quiero orar por ti para que donde tú vayas, vayas con gozo, con alegría, para que cuando tú pongas los pies en algún lugar se pueda sentir una atmósfera diferente, porque aquel que ha llegado porta la presencia de Dios. Yo quiero orar por ti para que tú no desfallezcas en esta situación, sino que tu fe te alcance para creer que así como saliste de tu casa, vas a regresar, pero vas a regresar bendecido, vas a regresar cubierto por la sangre de Cristo. Yo quiero orar por ti esta noche para que todo temor desaparezca de tu vida, para que no salgas atemorizado, no salgas, hermano amado, no salgas renegando y diciendo que por qué, que como muchos cristianos he oído decir. Hay cristianos que los he oído decir que van a ser tendaladas de muertos y que no sé qué. Hermano, no podemos declarar esas cosas con nuestra boca, por el amor de Dios. Mejor digamos que van a ser cientos y cientos de convertidos y miles de personas, hermano, entregándole su vida a Jesús. Y creámosle al Señor, hermano amado, que como iglesia vamos a ser usados para llevar sanidad, para llevar bendición, para llevar restauración. Mejor creámosle al Señor, hermano, que se va a cumplir en nosotros esa palabra del Señor que dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hermano, únjanlo con aceite los ancianos y la oración de fe de muchos. Hermano, qué tremendo. Eso necesitamos, creer que el remedio de todo esto es el Señor, como para cualquier otra cosa, hermano amado. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy declaro con mi boca que tú eres mi pastor, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Señor. Declaro, Señor, que todo lo tengo en ti, Señor. Declaro que en Cristo Jesús estoy provisto de todo, Señor. Declaro, Padre amado, que si estoy en tu mano, nada me falta, Señor. Declaro que tú conoces lo mejor para mí, tienes lo mejor para mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor, quiero orar por esa iglesia, por ese cuerpo tuyo, Señor. Quiero orar por cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor eterno, Dios de la gloria, quizás se están preparando para el día de mañana salir a sus trabajos, a sus negocios, sus empresas. No sé, Dios mío, a dónde tendrán que ir, Señor. Oro, mi Dios, para que en el nombre de Jesucristo vayan cubiertos, Señor, primeramente de tu gloria, Señor, que vayan llenos de fe, Señor amado, sabiendo, Padre, que el Dios que nos ha preservado hasta aquí nos seguirá preservando, Padre amado, sabiendo que somos luz para la tierra, sal para la tierra, Señor amado,
Qué impresionante, Dios mío, Dios de la gloria, saber que en este momento, en este tiempo atrás, Señor, tú trataste con nuestra fe, con nuestra relación contigo, Señor. Y yo estoy seguro, mi Dios, que tú nos vas a llevar y nos vas a traer con bendición. Señor, en esta hora cancelamos, echamos fuera todo temor, todo pánico, Señor, que pueda haber, Señor, todo ese fobos en el nombre de Jesucristo. Lo reprendemos en esta hora y llevamos toda área de nuestra vida a los pies de Cristo Jesús y llevamos nuestra alma a la declaración de que Jehová es nuestro pastor. Alma mía, Jehová te pastorea, Jehová te guarda, Jehová te cuida, Jehová te protege. Oh alma mía, confía en el Señor porque Él es tu guardador. Dios mío, oramos por todas aquellas personas, Señor, que a lo mejor tú vas a poner en nuestro camino, Señor eterno, para que podamos orar por ellas. Padre eterno, para que acepten a Cristo, para que reconcilien con el Señor o para sanidad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Unge nuestras manos, poderoso Dios, para hacer tu obra, papito precioso. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.